Buenos días, el día de hoy resolveremos el problema 8. Primero debemos darnos cuenta de que tenemos variables que nos deben dar información acerca de la fuerza y del movimiento o la posición del dicho móvil. Primero tenemos la gráfica de tiempo versus fuerza que nos dice cómo varía la fuerza con respecto al tiempo transcurrido, pero en sí no nos da información acerca del movimiento. Por lo tanto, podríamos descartarla. En segundo lugar, tenemos la gráfica de tiempo versus posición, que nos da información acerca de cómo la posición varía a través del tiempo, pero no nos da información acerca de la fuerza en sí. Y luego tenemos la relación que tiene la posición y la fuerza F. Por lo tanto, esta va a ser la gráfica que vamos a utilizar y nos ayuda más para estos fines, pues la integral, el área bajo la curva de esta gráfica, nos va a dar el trabajo que realiza esta fuerza. Nosotros respondiendo a la pregunta 9 podemos identificar los intervalos en que el trabajo es positivo o negativo observando el signo de la potencia. Cuando la potencia se encuentra por encima del eje horizontal, se podría decir que la potencia del trabajo es positivo. Esto nos da a entender que el sistema aumenta ya que la fuerza y la velocidad tienen la misma dirección. Pero cuando la gráfica de la potencia está por debajo del eje horizontal, nos da a entender que la potencia es negativa, lo que significa que la fuerza que se está realizando en el trabajo es negativo. Danos a entender que si la energía del sistema disminuye, la fuerza actúa en el sentido opuesto al movimiento. Con respecto al problema 10, durante esta actividad se emplearon tres métodos distintos para calcular el trabajo realizado por una fuerza variable. En este caso, el primer método fue la integración directa, que consiste en calcular el área bajo la curva de fuerzas versus posición, usando lo que es la propia integración numérica. El segundo método fue el cambio de variable, donde se calcula el trabajo como la integral del producto entre la fuerza y la velocidad en función del tiempo. Y finalmente, el tercer método que vendría a ser el teorema del trabajo neto y la variación de energía cinética, que relaciona, lo he mencionado, únicamente usando las velocidades inicial y final. Y esto es principalmente por lo cual consideramos que es el método más fácil de emplear para calcular este tipo de datos, ya que reduce lo que sería la posibilidad de márgenes de error. Entonces resulta más sencillo, conciso y da una respuesta que es lo mismo que con los otros métodos. La pregunta 11 consiste sobre los problemas 6 y 7, la cual es, ¿qué dice el problema 11? Dice, debe darse cuenta, el método 1 no puede aplicarse directamente para ir al trabajo. Argumenta el por qué ocurre esto. Para por qué ocurre esto, vamos a hablar primero sobre el método 1. ¿En qué consiste el método 1? El método 1 consiste en definición del trabajo. Ahora, para hallar el trabajo total con respecto al método 1 es la integral de las fuerzas respecto a su posición. Ahora, ¿por qué no se puede usar el método 1 en los problemas 6 y 7? No se puede usar ya que no es bien avanza o bien retrocede, ya que energía modificada su cuerpo está avanzando y retrocediendo a la vez. Y no se puede usar esta fórmula ya que, bueno, no se puede usar este método ya que no puede calcularse directamente, debe sí dividir el movimiento en tramos donde la posición respecto al tiempo sea creciente o decreciente. Los otros dos métodos que nos servirían sin hacer ningún cambio son el método 2, donde funciona directamente con los arrays de tiempo y de velocidad. Solamente tenemos que multiplicar el tiempo por la velocidad y aplicar una integración numérica en el tiempo. El método que nos serviría sería el método 3, donde también funciona sin una reconstrucción del f de x, siempre que conozcamos la masa y las velocidades inicial y final.